Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos. Vamos a empezar el servicio de esta mañana, del día domingo 13 de octubre. Vamos a empezar orando. Señor, te damos gracias en esta mañana que nos permite estar nuevamente aquí en tu templo para escuchar tu palabra, para escucharte lo que tú tienes que decirnos, Señor. Te pedimos que abra nuestros corazones para poder entender todo lo que tú quieres decirnos, Señor. Te ponemos todo esto en tus manos. ¿Quiénes hemos escuchado o quiénes han escuchado la voz de Dios? Cuéntenme. ¿Quiénes han escuchado la voz de Dios? ¿Alguien ha escuchado la voz de Dios o no? Yo sí. ¿De qué forma? De cuando estaba en un tiempo cuando parecía que estaba todo muy mal, que me iba muy mal. Yo oí que él me dijo que me calmara, que Okay. por eso me gusta la canción esa, Un día a la vez. Estaba teniendo problemas por todos lados y sabiendo eso de un día a la vez, yo estaba más calmado y pude hacer lo que necesitaba hacer. Entonces quiere decir que escuchamos la voz por medio de una canción, por medio de las escrituras, por medio de una persona, por medio de una prédica. Escuchamos la voz de Dios, todos escuchamos la voz de Dios los que hemos aceptado a Cristo y tenemos al Espíritu Santo. Entonces nosotros como cristianos creemos que Dios tiene algo que decirnos a nosotros o no. Todos los días, ¿verdad? Porque Él quiere guiarnos todos y cada uno de los días quiere guiarnos y decirnos lo que tenemos que hacer. Como por ejemplo en el llamado a Moisés que leímos nosotros la lectura bíblica, Él siempre nos va a llamar de una o de otra forma. Pero la siguiente pregunta viene siendo, ¿le conocemos la voz de Dios? ¿Cómo reconocemos esa voz de Dios? ¿Cómo entendemos que es Dios? ¿Y cómo entendemos que no es el enemigo, que nos está hablando? Porque el enemigo también nos habla, ¿no? Él también nos dice, hey, haz lo malo, no te preocupes, no pasa nada. ¿Se acuerdan de esos dibujos que salen el angelito y el diablito? Básicamente a mí se me imagina eso. Dios hablándonos diciendo, hey, no hagas lo malo, y Satanás, hey, dale, no pasa nada. ¿Cómo podemos conocer la voz de Dios? A ver, cuéntenme. Yo pongo un ejemplo. Si yo tengo un buen amigo, les he dicho, mi gran amigo Jonathan, nos conocemos al revés y al derecho y la voz la sabemos donde quiera que esté y sabemos que es él. Sabemos cómo se comporta, sabemos cómo actúa. Él sabe cómo yo actúo, él sabe cómo yo soy. Ayer yo les llamé para pedir igual algo, pero eran como las 9 de la noche, él estaba en servicio, me olvidé que ellos tienen campaña. Y me llamó esta mañana tempranito a las 7:30 porque dice que se ve a las 11. Ya. Él sabía que algo necesitaba, pero él enseguida marca y llama y ya conoce las estas. Para Dios viene siendo lo mismo. ¿Cómo conocemos de Dios? ¿Cómo entendemos a Dios? Por medio de la oración, por medio de la escritura, por medio de prédicas. Pero acuérdense siempre, las prédicas, por más que el pastor lo diga, por más que leamos un libro, llevémoslo y confrontémoslo siempre con las escrituras. Porque muchas veces no somos humanos y nos podemos equivocar completamente y decir cosas que no son. Ayer nos recordábamos el campamento de Palacios de varones que tuvieron este año. Uno de los conferencistas había dicho algo completamente diferente. Se armó un revolú en el campamento de Palacios que querían linchar al director, al pobre Francisco, porque resulta que uno de los conferencistas habló cosas que no eran, bíblicamente. Entonces se puso la queja, se puso todo y parece que no va a venir nunca más ese conferencista porque no lo pudieron sacar de una cosa que no es correcto lo que él estaba hablando. Entonces, no estoy seguro completamente de todo, no tengo la versión completa, por eso no lo quiero decir, pero sí había estado muy fuerte porque lo había hecho en el devocional de la mañana y al mediodía que eran preguntas y respuestas lo habían confrontado, habían preguntado y volvió a ratificar nuevamente lo mismo, o sea, no fue un error. Entonces hay veces que no sabemos qué está pasando, qué sucede, porque no creo que el Señor haya dicho lo que Él ha dicho. Entonces tenemos que entender, si vamos a escuchar la voz de Dios,
tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo. La única forma es teniendo una relación directa con Él. Si no tenemos una relación y lo buscamos cada semana, cada 15 días, o como por ahí dicen, como el 911, cuando lo necesito llamar, no lo vamos a conocer, no vamos a entender que es Dios. ¿Se acuerdan la historia de Samuel? ¿Qué pasó con Samuel? Samuel no conocía la voz de Dios. Y él se levantó por 2 ocasiones pensando que era, ¿verdad?, el profeta. Y cuando ya el profeta también se dio cuenta, que le dijo: hey, no soy yo. Ve y responde de esta manera. Él apenas de ahí empezaba a conocer la voz de Dios. Y así nos pasa a nosotros. Si nosotros no aprendemos, no estudiamos, no leemos, no oramos, no vamos a conocer que es Dios hablándonos a nosotros, pidiéndonos y guiándonos todo el proceso, así como en el caso de Moisés. Por ejemplo, ¿leeríamos más la Biblia si pudiéramos entenderla mejor? Porque muchas veces leemos y no entendemos la Biblia. ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado. He dicho 2 o 3 ocasiones que hemos pasado, por ejemplo, la vez que estudiamos cuando Sodoma y Gomorra. Nunca había leído o no había entendido la parte en que dice: los ángeles estiraron los brazos y cerraron las puertas. ¿Se acuerdan? O sea, no había leído. Les digo: hey, ¿que estaban viendo la serie de Los Cuatro Fantásticos o qué? Hay cosas en la Biblia que nosotros las dejamos pasar y no las entendemos. Y por años hemos leído la historia y resulta que no nos damos cuenta, no le prestamos atención. Entonces muchas veces lo podemos leer y en ocasiones leemos muy rápido, pasamos porque estamos apurados. ¿Y así nos manda el Señor a leer la Biblia? No creo. ¿Qué nos manda a leer? Escudriñar las Escrituras. O sea, buscar, estudiar, analizar las Escrituras. No nada más de una lectura rápida y eso resulta en que no lo vamos a entender, nos entorpece el conocimiento y los pasajes bíblicos van a quedar en el aire. Otras veces, sobre todo leer relatos que ya conocemos, pensamos que ya lo sabemos. ¿A quién le ha pasado también que hemos leído las historias, hemos leído las parábolas y decimos: no, eso ya lo hemos leído cada año, creo que 20 veces en el año? Pero resulta que muchas veces cada que leemos lo entendemos diferente. ¿A quién le ha pasado? ¿Verdad? Hace como 3 años me pasó, íbamos al campamento de jóvenes de la asociación y mi pastor, el director, tiene más de 50 años de ministerio. Nos pusimos a platicar un poquito y le decía: hey, he leído esto, pero esto me suena diferente hoy día. Me dice: hermano, yo tengo más de 50 años en el ministerio y créanme que es así. No tiene, por eso dice: la Biblia es un libro vivo, completamente vivo. Cada vez nos quiere enseñar y nos muestra lo que nosotros necesitamos conocer, lo que nosotros necesitamos saber. Cuando leemos la Biblia con el deseo de saber, de entender, Dios nos va a mostrar y nos va a decir qué es lo que quiere enseñarnos. Pero si solo vamos a leer por cumplir, no vamos a entender. Dios tampoco nos va a prestar mucha atención. Santiago 1:5, ¿qué nos dice? Si les hace falta sabiduría, pídamela y yo se las daré. Y yo se las daré inmediatamente. Así que vamos a estudiar lo que es la Biblia, vamos a entender para poder escuchar la voz de Dios. El tema de esta mañana viene siendo: al escuchar la voz de Dios. Al escuchar la voz de Dios. Vamos a estar en el libro de Éxodo, en el que habíamos leído capítulo 3, versículo 10 al 22. Al ver cómo Dios interactuó con Moisés, podemos obtener una mejor comprensión de cómo debemos escuchar a Dios mediante su palabra. Primero, ¿cuál fue la primera impresión de Moisés cuando vio la zarza ardiendo? Sorpresa. Porque, ¿cómo es que la zarza no se quema? Sale llama, se mira una llama, pero no se quema. O sea, fue una sorpresa para él. Entonces, la historia nos dice que mientras Moisés pastoreaba sus ovejas con su suegro Jetro, se sorprendió al ver la zarza sin consumirse. Pero fue mucho más allá, porque de la zarza los llamó Dios en medio de ella. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 4. Del 1 al 4. ¿Qué nos dice? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Cuántas veces nosotros podemos y debemos responder, heme aquí? Hay una canción que me gusta mucho en donde dice, heme aquí, ¿para qué me necesitas? Pero hay mucha gente que no lo hace. Nomás ve, le está llamando el Señor y sale corriendo. Y se va para el otro lado, para el otro rumbo, ¿verdad? Del mismo modo, de la sorpresa que tenía Moisés, podemos ser sorprendidos cada vez que el Señor nos muestra algo por medio de sus escrituras o por medio de alguna persona que viene y nos dice lo que necesitamos saber. Pero si nosotros le prestamos atención a cada cosa que nosotros hacemos, vamos a entender que es Dios hablándonos a nosotros por medio, vuelvo a repetir, de las escrituras, de pasajes bíblicos o de personas que llegan y nos dicen, hey, esto está sucediendo. También Moisés encontró un llamado personal. Fue llamado personalmente. ¿A cuántos del Señor nos ha llamado a hacer algo personalmente? A mí, y yo corrí por no sé cuántos años. Después de captar la atención de la zarza ardiente, Dios le dio a Moisés un mensaje personal. Vamos a leer el versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Éxodo 3, versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Le dio un mensaje específico y le dijo, después de captar la atención, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento todos los profetas recibían una orden específica? El Señor los llamaba y específicamente los mandaba, como en este caso. Debemos leer la Biblia con la seguridad de que Dios nos habla personalmente ahora por medio de su palabra. Acuérdense que la profecía se selló con la venida del Señor y las escrituras vienen siendo lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender porque ahí está todo lo que el Señor nos quiere decir. También en este caso, Dios fue específico en las instrucciones que le dio a Moisés. No fueron generales, fueron claras, específicas. Tenía una misión particular. ¿Cuál era la misión particular? Eso lo encontramos igual en el versículo 10. ¿Cuál era la misión particular de Moisés? Sacar al pueblo de Egipto. Sacar al pueblo de Egipto fue algo específico. A nosotros también el Señor muchas veces nos manda, haz esto, habla con esta persona, ve y da esto, ve y ofrenda esto, ve y ayuda, ve y colabora, o ve a esta conferencia porque te va a enseñar a recibir palabra, pero muchas veces no lo hacemos, no entendemos. Él específicamente nos manda a hacer algo, no es como mucha gente dice, en general, todos van a recibir la prosperidad, los evangelios de la prosperidad y todo eso, no. Específicamente el Señor nos va a mandar a hacer algo, a conocer. Otro punto que recibió Moisés fue aliento. En el mismo versículo 10, el Señor alentó a Moisés al decirle, te enviaré a Faraón. Vamos a leer nuevamente el versículo 10, dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ese era el plan original de Dios, desde el inicio, desde el nacimiento de Moisés, ese fue el plan. Porque me pongo a pensar y digo, hey, ¿cómo una persona con el pensamiento que tenía el pueblo de Israel, cómo iba a salir si no iba a ser entrenado por otra persona? Moisés fue criado con los egipcios, fue creado y hecho todo lo que pasó ahí. Si no hubiera tenido esa mentalidad, ese corazón de los egipcios, realmente no hubiera estado listo para guiar al pueblo de Israel. La Biblia está llena de aliento para momentos de enfermedad, dificultad, dolor y sufrimiento. ¿Saben algún versículo en donde contenga algún versículo de aliento para sea enfermedad, aliento? Por ejemplo, Isaías 41:10.
No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a leer Romanos 8:28, que es muy conocido. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O uno más conocido, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor siempre y mediante la Biblia nos está dando promesas de aliento, promesas que podamos y vamos a cumplir. Solo tenemos que, vuelvo a repetir, escuchar, creer, confiar y aprender. Tener todo eso para poder conocer la voz de Dios. También tenemos que reconocer que es un mandato. Vamos a leer el versículo 11, que nos dice así. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Perdón? Después de escuchar la orden de Dios, la primera reacción de Moisés fue negarse. Él dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Se imaginan eso? ¿Qué le pasó a Jonás? Esta semana nos tocó Pablo, el líder de jóvenes, nos enseñaba sobre Jonás. Salió corriendo para el otro lado, se fue para Tarsis. Solo podía ver los obstáculos que se enfrentaría de ser obediente. Él vio todo lo negativo que le iba a pasar. Muchas veces Dios nos va a mostrar hacer cosas que pensamos, están mal, pero para Dios están bien. Debemos obedecer, aunque nos sentamos que no somos lo suficientemente para Él. También hay un mandato que es ineludible en este llamado. A pesar de las excusas de Moisés, el Señor no cambió de planes, ni de parecer, y lo mismo aplica para nosotros. Aunque busquemos todo tipo de excusas para no hacer las cosas que Dios nos manda hacer, sus mandamientos son ineludibles. Vuelvo a la historia de Jonás. ¿Qué pasó? Iba para atrás y lo primero que hizo es correr para el otro lado. Y lo puso de vuelta. Y lo puso en un gran pez. Y lo vomitó, dice, y lo puso nuevamente en Nínive. Realmente Dios hace todo lo que Él quiere para que podamos cumplir con sus planes y propósitos. ¿Qué pasa con Moisés ahora? Moisés salió corriendo, ¿por qué? Mató a un egipcio. Lo denunciaban. ¿Y qué le iba a suceder? ¿Cuántos años pasó en el desierto? 40 años, ¿verdad? 40 años aprendiendo a vivir para guiar a un pueblo ahora en el desierto. Primero lo hizo en Egipto y ahora lo estaba haciendo en la parte de atrás, como se dice, en el desierto, 40 años. Pero, ¿por qué es un llamado aterrador para Moisés? Él tenía que regresar al lugar en donde lo iban a matar, lo iban a juzgar por haber matado a un egipcio. Todos los llamados de los profetas en el Antiguo Testamento no han sido fáciles, todos han sido complicados. Ahí tenemos Jonás, ahí tenemos a Oseas cuando le mandó a casarse con una prostituta. O sea, tenemos muchas cosas que el Señor nos manda a hacer y decimos, ¿qué está pasando? Acuérdense que Moisés fue fugitivo de Egipto. La idea de retornar a Egipto era muy difícil y complicada. Pero, ¿quién diría que lo había enviado? ¿Se acuerdan del versículo 14? Vamos al versículo 14 para entender quién lo había enviado. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios es el soberano Dios del universo, quien lo controla todo. ¿Se acuerdan que aparte de que el faraón estaba dejando ya en un momento salir, dice la palabra del Señor, Dios endureció el corazón de faraón? O sea, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Tenemos que estar y saber y conocer eso. A veces la idea de obedecer a Dios puede llenarnos de miedo, pero porque tenemos y contamos con las mismas inseguridades de Moisés. A veces decimos, no quiero salir a evangelizar, no quiero hacer esto porque no conozco, porque desconozco las cosas, no quiero hacer esto porque
El Señor no nos ha llamado muchas veces, el Señor nos va preparando en el camino. Pero cuando reconocemos que el gran yo soy es quien nos ha llamado, nuestros temores se desvanecen y recibimos el valor necesario para obedecerlo. Y aquí también a Moisés le dio una promesa al decirle: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Versículo 12. Dios nos promete siempre su ayuda, su presencia, su poder y provisión a todos los que lo obedecen. También le dio certeza. En la Biblia encontramos muchas instrucciones sobre lo que debemos hacer. ¿Quién ha leído el libro de Proverbios completo? Ese libro de Proverbios tiene todas las instrucciones que nosotros queramos tener. Como por ejemplo, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Temor a Dios. El temor a Dios. Eso está en Proverbios. Nos explica exactamente lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Muchas veces nos podemos sentir desamparados por nuestras circunstancias, pero solo debemos depender de la verdad y no de los sentimientos. El Señor nunca nos dejará ni nos desamparará. Deuteronomio 31:6. Vamos a buscar Deuteronomio 31:6. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios le dio a Moisés una certeza en Éxodo 3, 19 y 20. Éxodo capítulo 3, 19 y 20, dice así: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por tu mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Cuántas eran? Se me fue la palabra ahorita. Las 10 plagas que le dio. Son 10 plagas que tuvo que pasar para que el rey de Egipto los dejara salir. ¿Se imaginan todo eso? Yo pienso que con la primera o la segunda ya nos vamos y decimos hasta aquí nomás, pero la palabra del Señor dice: endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel conozca que Él es el líder, que Dios es el que gobierna en todo. También le puso requisitos. En el versículo 5, Éxodo capítulo 3, versículo 5. Vamos a regresar un poquito. Éxodo capítulo 3, versículo 5. ¿Qué le dijo también? Le puso un requisito: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando estaba cerca de la zarza le dijo: hey, esto es un lugar santo, esto no puedes acercarte, quítate el calzado. O sea, Dios puso requisitos. Moisés tuvo que reconocer la santidad de Dios, y nosotros debemos hacer siempre lo mismo. Quizá lo que el Señor requiera de nosotros a otros les parezca insensato. ¿Cuántos nos han juzgado a nosotros por seguir lo que dicen las Escrituras? ¿Qué nos dicen? ¿Los aleluyas? ¿Qué nos dicen? ¿Qué más nos dicen? De todo un poco. Pero yo prefiero seguir lo que el Señor me está mandando, seguir las Escrituras y luego arreglarme cuentas con Él, que no seguir y no hacer las Escrituras y luego tener que estar por abajo. Quizá lo que el Señor requiera de nosotros a otros les parece insensato, pero es el dar el paso para aprender a ser obedientes. Quitarse los zapatos frente a la zarza fue fácil, pero regresar a Egipto era lo complicado. Regresar con ese miedo de decir: hey, allá me van a matar, allá me van a asesinar, debe haber sido difícil. Por eso digo, a los profetas y a los que Dios pidió en el Antiguo Testamento no era fácil cumplir. A nosotros ahora nos toca fácil: ve y haz esto, y ni así lo queremos hacer. No corremos ese riesgo. También les dio claridad. Dios nunca nos habla con generalidades. Vamos a ver el versículo 10. Vamos a ver Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fue claro la orden que le dio. No nos habla, como dicen, a medias tintas, a medias verdades. Dios, cuando nos va a hablar, nos está hablando y nos está hablando con claridad.
Muchas veces las circunstancias, que el Señor obra mediante nuestras circunstancias para que aprendamos a confiar en Él. Nosotros pasamos muchas veces por ciertos problemas, por salud, por ejemplo, en donde Dios nos está enseñando algo. Les decía el día viernes, yo siempre tengo un lugar para cada cosa en mi casa. Mis lentes me saco en el escritorio en la oficina o lo pongo en el escritorio que tengo en mi cuarto. No hay otro lugar. El viernes pasé como 10 a 15 minutos buscando mis lentes, estaban perdidos. Y cuando los hallé en un lugar que nunca los había puesto y dije, ¿qué pasó aquí? Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor me estaba cuidando de algún accidente, a lo mejor me estaba cuidando de algo. Me puso ahí una traba que no debo salir en ese momento. Muchas veces no entendemos eso y nos enojamos y decimos, ¿qué pasó? Pero debemos entender que Dios trabaja en medio de esas circunstancias. La situación que enfrentó Moisés requería una gran confianza en Dios. Liberar a millones de hebreos solo sería posible por Dios, el gran soy, el gran yo soy. Hoy contamos con el Espíritu que mora en nosotros y nos guía a obedecer al Señor. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Desde que aceptamos a Cristo, gracias, Henry. También tenemos metas específicas que Dios nos pone. En Moisés la meta específica era evidente, sacar y liberar al pueblo de Dios. El Señor nunca nos va a llamar a hacer algo sin ninguna razón. Todo tiene un propósito, todo tiene una meta. Él nos va a revelar exactamente lo que necesitamos hacer y si muchas veces lo entendemos o no lo entendemos, debemos aprender a confiar en Él, porque más tarde vamos a comprender el motivo por el que estamos pasando. Como en el caso mío, no entiendo, no lo conoceré, no lo sabré, en algún momento me enteraré qué pudo haber pasado, por qué me quitó esos 15 minutos de haber salido, nada más por buscar mis lentes. También el Señor le puso algo reconfortante a Moisés en el versículo 21 y 22. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículo 21 y 22. Parece que no lo tengo aquí. Dice, y yo daré a este pueblo gracia. Pues está acá. Vamos a ver un poquito. Capítulo 3, versículo 20 y 22. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando os vayáis, no vayáis con las manos vacías. ¿Se imaginan que aparte de salir del pueblo de Egipto, Dios no les iba a mandar con las manos vacías? Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Dios nunca nos va a mandar con las manos vacías a ningún lado. Dios siempre nos va a mantener porque nos prometió su presencia, su sabiduría, su provisión, su poder, y Dios no ha cambiado de allá para ahora. Acuérdense, Dios es inmutable. Podemos contar con todo eso cada vez que lo obedecemos. Y para finalizar, ¿piensa que la Biblia es un libro aburrido? ¿Quién piensa que la Biblia es un libro aburrido? ¿Y por qué nos quedamos dormidos cuando leemos? No, porque ese es el enemigo, porque estamos leyendo la Biblia, nos suena el teléfono, nos llega una publicidad, nos cae algo, o nos da sueño, pero ese es el enemigo diciendo, ay, no estudies, no leas. ¿Por qué? Porque sabe que ahí vamos a encontrar la verdad en sus escrituras. Entonces, la Biblia no es un libro aburrido, no es que nos dormimos por dormirnos, tenemos que buscar un horario donde podamos prestar con nuestros 5 sentidos, entender lo que el Señor nos quiere decir. Abre su Biblia más seguido cuando necesita ayuda, o abre su Biblia cuando el 9:11 nada más. Me había pasado hace tiempos que una hermana, creo, un hermano, andaba buscando su Biblia por 15 días, no la hallaba. Pero se dio cuenta que hacia los 10 días, mi Biblia, creo que me olvidé en la iglesia. Quiere decir que 10 días no había abierto su Biblia. O sea, ¿cómo puede ser una persona que estudia, que dice que estudia, esté ahí? Sabemos cuáles son las ventajas de leer la palabra de Dios a diario, ¿verdad? Dicen que está comprobado científicamente que leer la palabra del Señor nos calma completamente.
nos da paz y tranquilidad, seamos o no seamos cristianos. Eso está comprobado por psicólogos, está ratificado. ¿Cómo esto podría ayudarnos a conocer y a confiar y a obedecer más en Dios? Beneficios de leer la Biblia. Voy a leerlos rápidamente. Dios nos habla por medio de ella. Nos acerca a Dios. Nos aleja del pecado. Transforma nuestras vidas completamente. Quita nuestras cargas. Guía nuestros pasos. Nos trae gozo. Nos da sabiduría. Nos da paz. Y también dice que nos prospera nuestro caminar. Así que tenemos que estudiar, leer la Biblia, ser obedientes. Vamos a orar. Señor, en esta mañana y tarde te damos gracias porque tú permitiste recibir estas palabras, Señor. Te pedimos que tú nos sigas poniendo esa llama para seguir estudiando tu palabra, para seguir conociendo cada día más de ti, Señor. Sabemos que muchas veces el enemigo actúa y no nos deja buscar de ti, Señor. Sabemos que muchas veces hay interferencias para hacerlo. Permítenos buscar un tiempo adecuado, un orden adecuado para hacerlo, Señor. Te pedimos que seas tú con nosotros durante todo este proceso, todo este día y esta próxima semana, Señor, que seas tú guiando todos y cada uno de nuestros pasos. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.